Facebook, que después la vamos a compartir en nuestro Ahora canal. se está grabando. Eso, bienvenida Camila, te presento y desde ahora ya es tu tiempo. Camila va a hablarnos, va a hacer una presentación bien participativa. Cualquier cosa nos escriben al chat. Les pedimos también mantener sus micrófonos silenciados y solo activarlos cuando vayan a hablar y sea el momento en que Camila lo facilite. Así que, bienvenida Camila. Ya. Muchas gracias por la participación y por estar aquí. Gracias a lo que están haciendo, me venían contando ya desde marzo cómo abrir estos espacios de conversación de todo tipo de temáticas, desde las artes, la cultura y también, ¿por qué no?, desde las sexualidades. Voy a compartir ahora una presentación, que la idea de esta presentación es hacerla lo más participativa posible. Pueden ir encendiendo sus micrófonos, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, porque la idea de este espacio es que lo vamos construyendo entre todos, todas y todos. Eso es un poco la idea. Voy a compartir acá. A ver si. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí. Ah, no, ¿Sí? no estás compartiendo, espérame. Ah, ya. No. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Acá está. Bueno, les quería dar la bienvenida a todos, a todas y a todos. La charla de hoy se llama Sexualidades, Afectividades y Voces que aún no se escuchan. Me gustaría que un poco miraran estas imágenes que busqué en internet, que puse en la presentación, porque en general, si bien nuestro país cada vez se están abriendo muchos más espacios en Instagram, en Facebook, en distintas organizaciones, a hablar sobre sexualidad, pero aún así la sexualidad, yo prefiero hablar de sexualidades, porque sexualidades yo lo equiparo a personas. No hay una sola manera de vivir, de expresar. La sexualidad es particular, es histórica. No es lo mismo hablar de sexualidades el día de hoy, siendo mujer, cis, heterosexual, ya sea en Chile, viviendo en la India, o hace 100 años atrás. Y quise en esta oportunidad, conversando cuando me contactaron con la Escuela Barrial, sobre qué tema podíamos hablar. Y hay muchos temas en que se puede hablar de sexualidad y afectividad, pero a mí uno de los temas que más me apasiona tiene que ver con aquellas sexualidades que se entienden como las otras sexualidades, porque no hay otras sexualidades, que son las que no se escuchan mucho, las que en general las personas hablan por ellas. Esas sexualidades tienen que ver con las personas adultos mayores y también con las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad. Avanzar. Me gustaría, acá puse algunas imágenes de los Simpsons, otras de algunos concursos de belleza, películas, y me gustaría escucharles. Cuando vemos estas imágenes, ¿qué es la primera idea, pensamiento o sensación que se me viene? Me gustaría escuchar qué dicen, como cuando ven la ropa, los roles. ¿Qué es lo primero que piensan al ver esto? Los estereotipos, el estereotipo. ¿Qué estereotipos vemos en estas personas? La abuelita con su canario. La abuelita con el canario, con esta falda larga,
que usa lentes. Y también el viejo verde, que se asume al hombre como Entonces, pensando hoy en día en la charla de sexualidades, afectividades, en colectivos como personas adulto mayor y diversidad funcional, ¿qué pasa cuando se escuchan en la misma frase? Porque en general la sexualidad y la educación sexual siempre se piensa en las personas jóvenes, en las personas delgadas, fíjense, en adolescentes, como que se tiene esa idea de que la educación sexual, la sexualidad empieza en la adolescencia, esta idea de revolución de las hormonas, posteriormente, hoy en día cada vez se está abordando en las edades adultas entre los 18 y 45 años, pero es una sexualidad, una forma de ver la sexualidad bastante hegemónica. ¿Y qué pasa con esas otras sexualidades que siguen invisibilizadas? Por ejemplo, acá, al ver esta abuelita, ¿qué ideas se nos vienen de las vejeces? Que también vuelvo a hablar de vejeces y no de vejez, porque hay muchas formas de vivir la vejez. No es lo mismo vivir la vejez en el 2020, dependiendo el lugar donde vivimos, si vivimos en Santiago, vivimos en el sur de Chile, dependiendo de nuestra clase social, de nuestra orientación, identidad de género. Por ejemplo, esa mujer que sale con los gatos. ¿Por qué creen ustedes que la gente asocia una mujer mayor con los gatos? Porque hay un miedo que se transmite, como de que las mujeres nos vamos a quedar solas. Hay ese miedo de que las mujeres nos vayamos a quedar solas. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la imagen de un hombre? ¿Se asocia a un hombre mayor con gatos? ¿Será lo mismo ser hombre, una persona mayor siendo mujer que siendo hombre? No. ¿Qué características? ¿Sí? De hecho, Disculpa. veo como que el que la mujer se llene de gatos tiene que ver como con la idea de la mujer mañosa, ¿no? Como la vieja mañosa que en vez de pensar, y lo hablábamos la conversatorio anterior, como que en vez de asociarlo a una persona con carácter o una persona que decide solamente, como que está en su libertad de decidir si quiere o no hacer su vida en solitario, como que se asocia a que es alguien mañoso o alguien con problemas, por eso está solo. Y los gatos como para suplir un poco esa soledad, no sé, son prejuicios. Que son, en el fondo, claro, como dices tú, son prejuicios y mandatos que nos acompañan toda la vida, como que una mujer de 30 años o 35, si tiene gato, no está solterona, se le va a pasar el tren. Pero que un hombre esté soltero a los 30, 35, o un hombre mayor, es un hombre interesante. Por otro lado, acá, algo que me gustaría que miraran acá, voy a asumir que esta es una mujer, cis, esta persona que tiene síndrome de Down, que yo la saqué de un concurso de belleza, que también hay una serie como de estereotipos sobre la diversidad funcional, que en el fondo hay muchos tipos de diversidad funcional. Uno de ellos es el síndrome de Down, y hay una forma más aceptada de vivir, siendo parte de este colectivo, siendo heterosexual, siendo rubia, siendo delgada. Está súper visto como en los estudios que personas con diversidad funcional que responden a ciertos cánones sociales reciben y perciben mucho menos rechazo. Por ejemplo, si fuese una mujer morena de clase social baja, sería percibida con mayor rechazo y aislamiento. Y en la imagen de abajo, el otro imaginario que tenemos de las personas con alguna diversidad funcional es este tema, no se alcanza a ver en la foto porque no me cabía, pero salía Jesús al lado.
Era estas típicas películas que hay en la Semana Santa, esta idea como de la limosna, de pobrecito, tenemos que alimentarlo, y así. Acá quise incluir otras imágenes más, pensando cuáles son como las posibilidades corporales, los proyectos de vida, las corporalidades posibles siendo una persona con diversidad funcional, siendo una persona mayor. Por ejemplo, yo me puse a ver personas mayores y en general me aparecen dos contrastes. O me aparece la foto de la izquierda que está más arriba, donde sale una pareja, la clásica pareja que entre comillas se le dice abuelitos. Porque eso es lo otro, como que hay una romantización de las personas con tercera edad, que se asumen que todas las personas con tercera edad son abuelitos, o sea, respondería a que son madre o que son padre. Es una manera de verlo. Y por otro lado, está esta mujer en la revista. ¿Cómo es esa persona que sale en la revista? ¿Qué orientación creen que tiene? ¿Ustedes creen que es una mujer, es un hombre? ¿Cómo se imaginan que es la vida de esa persona? ¿Exitoso? ¿Exitosa? Exitosa. Es una figura que representa a las personas mayores, por ejemplo, chilenas, porque hay revistas chilenas que son de este tipo. ¿Representa a las personas mayores? ¿Responde a una diversidad? No, para nada. Por lo menos las mujeres adultas mayores de Chile no. Es un estereotipo de belleza que se transmite ahí. También hay un tema también de poder, creo, de ciertas personas en lo que se entiende como por adultez mayor. Entonces, tampoco representa el ideal de ser como esta adulta mayor, creo. Es como bien aislado el ejemplo que tú das en esa imagen. No es como el común de las adultas mayores acá en Chile, por ejemplo. Siento. Claro, o sea, podría ser que quizás algunas mujeres se sientan representadas bajo este canon de mujer más exitosa, donde es una mujer quizás, no sé, yo podría inventar que se preocupa de su aspecto físico, que le gusta hacer deporte, porque no es lo mismo hablar de una mujer con esas características, una mujer española, sueca, que hablar de una mujer mayor, por ejemplo, en Chile o en Bolivia. Y por otro lado está este hombre que a mí me llama harta la atención, que de verdad que hagan el ejercicio. Yo pongo en Google hombre mayor y la mayoría de las personas, de hombres que me salen, son como George Clooney, Harrison Ford, como un hombre mayor más interesante. En cambio, cuando se hace el ejercicio de poner a las mujeres, se da como estas dos opciones, como si las únicas opciones posibles de representatividad que tenemos es ser una mujer de bastón, una mujer de los gatos, una mujer que cuida nietos, nietas, nietes, como que no hay otras posibilidades de corporalidad, de estética, de proyectos de vida, no sé, una mujer, por ejemplo, viajando, o una mujer, por ejemplo, en una marcha, o haciendo otras cosas, o haciendo algún oficio, una profesión, y así. Y la otra imagen que quisiera comentar antes de mostrarles el video, no quisiera dar nombres para no ser tan polémica, esta imagen de arriba de este infante, que está arriba, es esta mirada un poco biomédica desde lo negativo de qué es la diversidad funcional, como la idea de la limosna, como que yo soy una persona con diversidad funcional o en situación de discapacidad, tengo el privilegio para que otras personas me den alimento, me den dinero,
qué bueno que estoy recibiendo ayuda. Que puede venir con muy buenas intenciones, pero en el fondo viene a ser como privilegios que no son igual para todas las personas y no así un derecho. Les voy a mostrar un tráiler cortito de una película que les invito a que las vean. Esta película se llama La vida comienza hoy. A ver acá. Aquí está. Bueno, esta película, como para contextualizar rápidamente, está situada en una especie como de COSAM, y en este COSAM, en la parte de adulta mayor, hay una persona donde hace un taller sobre educación sexual para personas mayores. De eso se trata la película, no les voy a hacer más spoilers. Acá está. No se oye, Camila. ¿No se oye? No. ¿No? Oh. Sácate los audífonos, debes tener que ver con eso. O sea, A ver ahí. Ya. Y ahora sí. Cuando las mujeres se estimulan, ¿qué hacen? Se acarician los genitales. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. Lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada. Esa mujer, ¿de dónde ha salido? De las clases de sexo. El disfrute sexual es un derecho. Lo que ocurre es que a muchos de nosotros no nos han educado para el placer. A mí me gusta más, de verdad. Yo soy multiorgásmica. ¿Es una broma esto? Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es un clítoris. Abuelo, ¿tú follas? Si quiere follar, que folle. Pero no voy a permitir que ninguna mujer le meta ideas raras en la cabeza. Doctor, usted tiene fantasías. ¿Qué fantasía? Ya. Me gustaría escuchar qué les pareció el tráiler. ¿Lo habían visto antes la película? No, yo no la había visto. No, para nada. ¿No habían visto la película? ¿Qué es lo que intenta un poco mostrar el video? Como cuando esta mujer dice, a lo mejor mi mamá tiene una descompensación hormonal. ¿Cómo se ponen los cuidadores y cuidadoras, las familias, cuando estas personas van a este taller de sexo? No quiero que esa mujer le meta la idea en la cabeza. ¿A qué creen que le temen los hijos, hijas, que los padres sepan sobre esto que llamamos sexo? O sea, de saber lo saben, porque por algo tuvieron hijos. Pero a mí me pasa que de pronto pasa que quizás los hijos, las hijas se ponen medio sobreprotectores con los padres y las madres, y incluso eso lleva a infantilizarlos. Y me imagino que es un poco temor a que, y en esa misma infantilización, o en ese poco, o en ese tanto invisibilizarlo con respecto, o no validar su vida privada, puede suceder que hay temor a que tenga una vida. Como... Sí, es cierto lo que tú dices, como que no hay un respeto de la privacidad. No sé si alguna vez las personas que trabajan con adulta mayor, o las mismas familias,
se pondrán a pensar, tienen una vida, además de, porque en general, ¿a qué se asocia? En esa película muestra mucho que cómo se tensiona la madre, que asocia que su mamá, su rol es cuidar a sus hijos, sus hijas. Como que se siguen manteniendo los roles rígidos para las mujeres mayores, como que hay una extensión de los cuidados. Las mujeres mayores siguen cuidando a los maridos, siguen cuidando a los papás, y da lo mismo las condiciones, cómo haya sido la relación con sus parejas, exparejas. Yo he escuchado en algunas experiencias en acompañamiento con pacientes mayores, en que han tenido una mala relación con sus exparejas, y a pesar de ello dicen, no, pero es que fue mi marido, entonces mi deber es cuidarlo. Mi deber es cuidar a mi nieta y mi nieta. ¿Quién más lo va a hacer? Es súper interesante hablar de eso porque en los centros de adulto mayor o en las fundaciones de adulto mayor es una intervención que no se mira, que es algo que lo vamos a ver más adelante, no se mira con las gafas del género, que en el fondo nadie piensa que, por ejemplo, que un hombre mayor pueda cuidar a los nietos, siempre se descansa en las mujeres. ¿Y qué pasa con los placeres? Dentro de la calidad de vida y salud de las personas en general, pero sobre todo de las personas mayores, ¿ustedes creen que se incluye la salud sexual, el placer? No. De hecho, yo creo que igual también se les reprime como con esta idea de lo biomédico, también como que se les evita que hagan cosas que disfrutaban también como por esta idea de que tienen que estar bien de salud, y como ya son adultos mayores, tuvieran como una posición como de que se van a enfermar o que les va a pasar algo. Gracias. Patricia Valdivia tiene levantada la mano. ¿Puedes prender el micrófono, Patricia, para que puedas hablar? Yo creo que está con problemas técnicos, sigamos mientras soluciona. Patricia, ¿estás ahí? ¿No? Bueno, vamos a esperar. Bueno, Patricia, si quieres hablar en algún momento para seguir comentando. Con respecto al comentario de Tatiana, pasa mucho tanto en el colectivo como de personas de adulto mayor y también con personas con diversidad funcional, que cuando hay como una aparición de la expresión de la sexualidad, se asocia, en el caso de las personas mayores, se asocia a la demencia. Como que si tiene una expresión que sale como de lo esperado, no, es que esta persona está demente. Algo está ocurriendo con esa persona. Y en el caso de personas con diversidad funcional, cuando aparece, por ejemplo, en la adultez o en la adolescencia, se ve como algo que inmediatamente hay que reprimir, ya sea con fármacos o con la restricción de la conducta. Entonces, me interesa mucho, a pesar de que no es un tema en el caso de adulteces mayores, no he explorado tanto, me hago la misma pregunta con personas con diversidad funcional, si en los hogares mayores, en las fundaciones, para ambos colectivos, se considerará la privacidad, se considerará un espacio para expresar, como salía en el final del video, su fantasía. O sea, cuando esta persona le pregunta, doctor, ¿usted alguna vez ha tenido fantasía? O sea, ¿cuál será la actitud de los equipos, de las personas, si un adulto mayor dice fantasía? Eso es como importante considerar. Vamos a seguir con la siguiente. Y aquí pasamos a la siguiente parte, ¿qué es lo que entendemos por las sexualidades?
Al comienzo de la presentación yo dije como la palabra sexo, porque se tiende a equiparar, a igualar la palabra sexo a sexualidades. Y sexualidades está dentro de la sexología, que la sexología es la disciplina que estudia el sexo, pero no solamente el sexo que se hace, así como la práctica sexual o el sexo de ser binario, de ser hombre, de ser mujer o otras expresiones, sino que las sexualidades tienen que ver un poco con lo que somos. Somos personas sexuales y sexuadas solo por el hecho de ser personas, solo por el hecho de tener un cuerpo, solo por el hecho de tener sensaciones, zonas erógenas, emociones, solamente por eso. Y en ese sentido es importante comprender esto, porque en general cuando se habla de una persona sexual o sexuada, la primera palabra que se le viene a las personas es el tema de práctica sexual, sexo, genital y así. Siendo que tiene que ver con algo mucho más amplio. Tiene que ver con esto que a la mayoría de las personas se nos viene y por eso que quizás nos da como tanto pudor, tanta vergüenza hablarlo. Y la sexualidad tiene que ver con la vida, que aparece desde que nacemos, incluso desde la etapa prenatal. Hay estudios en ecografía que salen criaturas, como se llaman allá en España, que salen haciendo exploración genital, como tocando su cara, incluso entre gemelos, entre mellizos, mellizas, es algo que siempre nos acompaña hasta que morimos. Acá quise situar un modelo que se ocupa desde la sexología como disciplina, que es el hecho sexual humano, que este paradigma, tal como dice acá, el hecho sexual humano es un componente esencial y constitutivo de todos los seres humanos desde el nacimiento hasta la muerte. Se vive en un cuerpo sexuado a través del cual se percibe, se experimenta y siente y se relaciona tanto consigo mismo, misma y otras personas. Eso es como súper importante, porque hay personas que me dicen, ya, pero yo no tengo sexualidad porque yo estoy en cuarentena, estoy sola, estoy solo, estoy sola. No tengo pareja. O estoy solamente como por chat, como por videollamada, por Messenger, que eso tendrá que ver con otra charla, con otro tema. Pero la sexualidad tiene que ver con algo que es privado, algo que es individual, y también tiene otra parte que es compartido, y no solamente con una pareja. Por ejemplo, en el caso de un bebé o una bebé, ustedes no sé si se han fijado que cuando la mamá muda, lo acaricia, o el papá lo acaricia, se empieza a reír, se empieza a agarrar el dedo, porque todo el cuerpo es una zona erógena de sensaciones. Y vemos que no tenemos la misma apreciación, por ejemplo, cuando vamos a ver, un niño se encuentra con sus genitales, cuando le sacan el pañal, no existe la misma reacción que cuando lo hace una niña. El niño, decimos, el campeón, hoy va a tener muchas pololas, pero mira cómo lo tiene, está como el papá, está como quiere. En cambio, yo no sé si, yo nunca he escuchado, cuéntenme si han escuchado, no, es que la mamá, mi hija va a ser igual que la mamá. Si la niña explora sus genitales y se ríe. No existe como un poco la misma respuesta, la misma recepción a una misma conducta. Y por otro lado, el hecho sexual humano se divide en tres cosas que los voy a explicar muy sintéticamente, que tiene que ver con la sexuación, que la sexuación va hablando cómo nos vamos estructurando, nos vamos haciendo hombres, mujeres, intersex, ya sea a nivel cromosómico, a nivel hormonal, psicosocial y así. Y la sexualidad tiene que ver un poco cómo nos percibimos, es como la parte
psicológica, la parte vivencial. Yo me percibo, por ejemplo, Camila, yo me percibo como una persona que siente atracción hacia hombres y hacia mujeres. Y ojo que el tema de la orientación de deseo, que entendía como la orientación sexual, no es algo lineal ni estático. Como que es súper importante que quede eso claro, porque hay personas que me dicen, ya, pero a mí me gusta esto y me voy a quedar aquí estacionada toda la vida. No. No es tan lineal como que aprieto un botón y me quedo ahí. Y la erótica viene a ser como cómo se expresa todo esto. La erótica tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la fantasía, con las emociones y así. Y la biografía sexual, que es en el fondo, está como la educación sexual que yo he recibido, mis experiencias que la han inhibido, la han facilitado, mis emociones, mi relación con mi cuerpo, que está en un contexto determinado. Y acá, la sexualidad humana, esta que, tal que habíamos dicho, que es la que se vende un poco en el porno, que se vende un poco en las películas hollywoodenses, que siempre se piensa que hay una sexualidad humana como de primer orden, que es la sexualidad humana que tiene que ver con los genitales, con la penetración, con la heterosexualidad, siendo que la sexualidad humana incluye los abrazos, los besos, los mimos, tomarse de la mano, cuando me llega, ahora que estamos en invierno, cuando nos llega el sol en la cara, y también, por supuesto, incluye el deseo, la reproducción, intimidad, y bueno, el coito y los genitales que tendemos a centrarnos. Y se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, actitudes, valores, conductas y roles. Voy muy rápido, voy bien, vamos bien. Sí. ¿Sí? Quería aportarte algo, ¿Sí? un comentario y una pregunta que también apareció de Ya, dale. Facebook. Todo esto me hace pensar hablando de la diversidad funcional, cuál diversa también, o sea, es tan diversa la sexualidad y la erotización, como lo que nos erotiza, es tan diverso como personas habemos, como que, y es tan personal, y como también, lo otro que anoté, como también el tipo o la manera de, cómo también se nos ha vendido una forma de erotizarnos, ¿no? Y cómo también se ha genitalizado todo y nos ha llevado solo hacia ese lugar, que es lo que nos venden, y no solamente como focalizar la sexualidad o el erotismo solo en lo genital, sino también en esos cuerpos también que se tornan más válidos o más valiosos que otros. Y eso quería como reflexionar. Y también nos llegó una pregunta de la Pau Correa, una compañera del barrio, que dice: ¿con qué asocian al placer? ¿Solo en relación al sexo o con un otro? Bueno, tiene que ver con lo que estás hablando ahora, ¿no? Como Sí, y es verdad lo que dices tú, como que cuando hablamos de erotismo, no es cualquier tipo de erotismo, como que lo que sentimos por deseo, hasta nuestro propio deseo y erotismo, está como manchado, por así decirlo, por el machismo. Encontramos erótica, por ejemplo, si vemos hombres de poder, la violencia. Por eso yo me he encontrado, por ejemplo, con algunas mujeres que en su fantasía o en las prácticas me han dicho, pero ¿cómo si yo soy súper feminista? ¿Y por qué me atrae que me gusta que me peguen, por ejemplo? Igual es una generalidad, pero porque en las teleseries mexicanas, en las películas, se nos ha asociado que el golpe, que el poder es algo muy atractivo, es muy romántico. Entonces, claro, nosotros podemos pensar racionalmente que cómo nos atrae eso, pero eso está asociado a un componente mucho más afectivo. Y es verdad lo que dices tú, porque deja de lado como otros cuerpos, otras cuerpas como que puedan ser deseantes.
Y pasa, por ejemplo, con, que lo vamos a ir viendo más adelante, con las personas mayores, con personas con diversidad funcional, que viven pensando que no son atractivas sexualmente para un otro. Yo no soy un cuerpo deseante porque no respondo a una heteronorma, a un canon de belleza. Por ejemplo, en la imagen anterior de esta mujer con síndrome de Down de concurso de belleza, o sea, para poder ser aceptada, validada dentro de un estrato social, mientras más yo me acerque a estos cánones de belleza, menos discriminación voy a recibir. Pero si es una mujer con diversidad funcional, que es lesbiana, que por ejemplo no le interesa ser partícipe de concursos de belleza, va a quedar fuera. Y hay un sentido también ahí como de pertenencia, como que claro, hay personas que son más, no sé si valientes es la palabra, pero están dispuestas a poner el pecho para las balas. Pero no, la idea no es, o sea, tengo que ser valiente para poder expresarme tal como soy. Esa es la pregunta también. Quise agregar acá el marco de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué los quise agregar? Porque para garantizar el bienestar, una salud sexual, desde lo afectivo, desde todo lo que hemos estado hablando, es importante tener un marco que asegure esa garantización. Y en ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos van dando cuenta como un poco la expresión y formas diversas que tenemos las personas de vivir y expresar nuestra sexualidad, ya sea libre de violencia, libre de coerción y de discriminación. Porque no es lo mismo, que yo creo que parezco un poco papagayo, no es lo mismo, por ejemplo, ser un hombre gay heterosexual súper masculino, que ser un hombre gay que quizás no se siente identificado como con este binarismo de ser masculino, femenino, sino que le gusta quizás jugar un poco con eso. Entonces la respuesta va a ser muy distinta. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, solamente los voy a nombrar, más adelante voy a ir nombrando algunos. Está el tema de la libertad sexual, la autonomía, integridad, seguridad, el derecho a la privacidad que estábamos hablando ahora, el derecho a la privacidad y todas estas cosas que decimos, pero si mi mamá, una persona mayor y una persona con diversidad funcional, pero si no quiere saber de educación sexual, no pregunta. Una persona que no pregunta, que no habla, ¿le vamos a negar el derecho a educarse? O sea, si una persona no pregunta sobre educación cívica, no le vamos a enseñar cómo cruzar la calle. Son cosas como fundamentales, como que para que aprendan a conocerse, a aceptarse y a disfrutarse tal cual son. Es súper importante eso, porque que alguien no pregunte no quiere decir que no quiera saber cómo es. A lo mejor no tiene los recursos suficientes para poder saber. Otros derechos que están acá, está el derecho al placer, la equidad, la expresión de mis emociones, la libre asociación sexual, las decisiones reproductivas libres y responsables que tienen que ver que si estas personas, en el caso de personas con diversidad funcional y personas mayores, el derecho no a tener una familia, a recibir una información sobre educación sexual, pero no cualquier educación sexual, una educación que sea científica, laica y libre de prejuicios, porque volvemos al inicio, recibimos una educación sexual, estamos constantemente recibiendo educación sexual. La escuela es el primer dispositivo que es sumamente violento. Podemos ver un ejercicio, las pilas para niños, las pilas para niños. ¿Cómo están ocupados los espacios de la escuela? Al medio juegan los niños a la pelota y a los rincones estamos mirando.
o esta noticia que salió a propósito del Mineduc, que salía una guía de cuarto básico, que justificaba el consumo del alcohol, así las mujeres se exponían a ser violentadas. Por eso es súper importante hablar de estos temas, porque todo lo que hacemos es educación sexual. Ya. Y acá pueden ver, la gente está incómoda con la sexualidad que no es para consumo masculino. Toda esa sexualidad que esté fuera de la heteronorma, de fuera de lo que veamos de Morandé con compañía, porque eso sí podemos hablar, eso no nos horrorizamos, pero si vemos a una mujer dando pecho en la calle, como que no, se nos viene una serie de prejuicios. Y acá hablamos de las sexualidades que están fuera del modelo normativo, esa sexualidad normativa joven, delgada, heterosexual, cis, coitocéntrica, blanca y reproductiva, y capacitista también. Bueno, como que si tú para tener, más que tener, ser sexual, tuvieran que tener que ver con las capacidades, siendo que la sexualidad tiene que ver con el deseo, con las sensaciones, con el compartir un café, el abrazo entre amigas. Y aquí tengo como algunas preguntas como para que nos vayamos yendo el día de hoy, que quizás no las vamos a responder, que la primera tiene que ver, ¿ser mujer mayor es igual a ser hombre mayor? ¿Es igual envejecer en el ámbito rural en hombres y mujeres y ser mayor homosexual? Eso es otra de las temáticas que está muy invisibilizada, la diversidad sexual con el colectivo de ser persona mayor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la persona que está al cuidado en un hogar es homofóbica, lesbofóbica? Como tantas personas mayores por su sistema de creencias, por la familia, no se atreven a ser quien son y pasan de largo como que es mi amiga, que es mi amigo, eso. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay un comentario, Jimena dice, ¿sí? ahí es donde quedan excluidas las discapacidades. Estaba pensando en esa idea y con el comentario que ella hizo, que tú dijiste, de cómo también erotizamos lo que es productivo, o lo que vemos un cuerpo que es productivo, y en la medida de que no sea productivo, no es erótico. ¿Y eso será que también son instalaciones o como concepciones que vienen del capitalismo? Me imagino, que si no es una persona que vemos que en el fondo tiene una función como desde nuestra idea de lo que es éxito, de lo que es como tener un rol funcional, reproductivo, no cae dentro de la posibilidad de ser un cuerpo erótico, un cuerpo sexual. Y tiene que ver con lo que dijiste y lo que acaba de comentar Jimena. Y una pregunta que apareció de Facebook, que dice, de Pau Correa también, ¿consideran los patrones, si consideran los patrones y las creencias limitantes en relación a la sexualidad heredada del clan, desde la ancestralidad o linaje familiar? Sí, claramente, como que hay que considerar la educación sexual que tiene la misma familia, la religión también, las creencias, todas esas cosas van a ir jugando con lo que dije anteriormente de la biografía sexual de una persona. O sea, una persona mayor, su bienestar, su salud sexual va a tener mucho que ver, claramente hay una parte física, no lo podemos negar, pero no es algo determinante. Lo que inhibe las sexualidades de una persona, por ejemplo, mayor y una persona con diversidad funcional, son las actitudes y la falta de facilitación de espacio de
de la familia, del entorno. O sea, si una persona mayor va a consultar va al doctor, por ejemplo, y se encuentra como que su hija habla por él, lo viste, lo imposibilita en su decisión, lo viste como una persona que no está acorde a su edad, ¿cómo se sentirá esa persona que ya dejó de ser persona? Porque eso es lo otro que pasa con las personas con diversidad funcional y las personas mayores, que pasan de ser objetos de cuidado. No hay opinión, no hay deseo, no hay proyecto de vida, como que se acabó mi vida en el caso de las personas con personas mayores, y en el caso de las personas con diversidad funcional existen otros mitos. Son ángeles eternos, ¿qué va a querer? No importa, va a ser susceptible al abuso si le hablo de estos temas, porque eso es lo otro que me ha pasado con algunas familias, es que si le hablamos de educación sexual, va a querer jugar con sus genitales, va a tener más sexo. Y se ha comprobado que no es así, como que es lo que vamos a ver más adelante de esas como conductas, entre comillas, problemáticas, se pueden evitar. ¿Y por qué se dan como en la vida pública, que es lo inadecuado socialmente? Es porque no hay una educación sexual previa en la infancia donde se le enseñe con los recursos necesarios de adecuación para diferenciar lo público de lo privado. O sea, esa conducta, más que decir está mal, no lo hagas más, es dirigirla a un espacio de intimidad. Lo mismo que una persona mayor, más que decirle y pegarle, eso está malo, que feo, que cochino, es como tratar de que esa conducta se vaya a un espacio de intimidad. Y eso se educa y se enseña. Eso. Y acá, bueno, quise poner acá al final, que es importante que... Me gustaría, ¿Sí? quiero hacer una pregunta a la ¿Sí? señorita Camila. He estado escuchando atentamente y no he escuchado a qué le llama usted persona mayor, considerando la edad. Esa es mi pregunta. Considerando la edad. ¿Sí? ¿Desde dónde usted habla de una persona mayor? ¿Desde qué edad? O sea, depende del criterio. Si hablamos desde un criterio, desde la OMS tiene un criterio. Cada país, cada sociedad tiene su propio criterio. Hay unos que hablan no sé, pues de persona mayor tardía, otra temprana. Sí, porque yo tengo entendido que hablamos de adulto mayor con una edad de hombre y mujer de 60 años hacia arriba. Ahora, para mí, un adulto mayor, o sea, hablando de 60, 66, hasta 70, yo soy una adulta mayor, creo que no tiene los inconvenientes que se están dando. Por eso es que le pregunto la edad, porque para mí, de acuerdo a lo que se está expresando, que es muy bueno, me da la idea de que se está refiriendo a personas, hombres o mujeres, mayores ya de 75, 80 años. No sé si estoy mal, ¿no entendí? No. O sea... ¿Por qué? Porque una persona mayor, o mejor de tercera edad, como le llaman acá, le llamamos casi en todos lados, en todo el país, en todo el mundo, generalmente no tiene. Yo trabajé con gente, soy de la salud con gente más o menos de esa edad, y no tienen mayor problema con el asunto de la sexualidad. No se les trata, sus amigas más jóvenes, sus hijos, no se les trata como pensando, no, está haciendo esto, es una persona que está equivocada, o una persona que algo le está fallando. Entonces, por eso le preguntaba, ¿de qué edad más o menos estaríamos pensando en una persona mayor? Es que claro, una cosa es como
Yo cuando hablo de persona mayor, yo hablo pensando igual depende, por ejemplo, si yo me voy a Colombia, porque en el máster tenemos algunos compañeros de Colombia, allá las mujeres, que ese es como el criterio para hablar de persona mayor, que es un criterio más conservador, es cuando se convierten en abuelas. Eso es como el criterio de ser persona mayor. Y en Colombia las mujeres se convierten en abuelas a los 45, a los 43 años son abuelas. Entonces, lo que tú hablas tiene que ver en la adultez mayor, no sé si, perdón, no lo dije al inicio de la presentación, el concepto de adultez mayor es un constructo social. No es lo mismo hablar de adultez mayor en Chile, hoy en día, el 2020, que hace 40 años atrás. Y escuchándote, qué bien que existe una mayor visibilización y no se trate como objeto a las personas, ya sea sobre 55, sobre 60, 50 años. Y esto no lo voy a profundizar, pero otra de las cosas que se invisibiliza en la educación sexual posterior a los 45 años es el tema de los cambios en el cuerpo, los cambios fisiológicos, los cambios a nivel sexual. Es algo que no se habla, y si se habla, se patologiza. O sea, pensemos en un concepto mucho más que surge entre los 38 años, dependiendo de la edad, el tema de la menopausia. La menopausia siempre se asocia a lo negativo. O sea, usted ve fotos en internet, de verdad que eso es un ejercicio para ver el imaginario que se hay de la menopausia. No, que las mujeres, bochorno, se le pasó el tren, ya no es fértil, ya no es reproductiva. Diciendo que no se habla, es verdad, pueden haber bochorno, en el caso de quizás mujeres de edad menopáusica, y más adelante puede haber falta de lubricación en sus genitales, pero se pueden ir adecuando las condiciones y eso no se habla. O sea, no se habla que es una oportunidad donde en el caso de las mujeres, por ejemplo, que no tienen hijos, ni hijas ni hijas, pueden pensar qué quieren para ellas. O sea, podría ser un momento en la vida donde en algunos casos no sabemos que de repente los hijos y hijas siguen en las casas y siguen en funciones de cuidado, pero ¿por qué no pensar la adultez es mayor en el caso de las mujeres como redefinir mi proyecto de vida? ¿Qué quiero para mí? Que es una pregunta en general que las mujeres, sin importar la edad, siempre hay otra persona que es más importante. Y sobre todo ahora en la cuarentena. Me ha tocado ver no solamente en las mujeres jóvenes, me refiero entre los 20 y 40 años, por decir una edad, que siempre están al cuidado de un otro. Siempre hay otro que es más importante que lo que me pasa. O sea, si hay tarea doméstica, estrés, desempleo, es muy difícil que yo piense en mi propio deseo. Y acá quisiera compartir un poco que todo esto que hemos ido hablando tiene que ver que venimos de una herencia de educación sexual basada en el miedo, en la culpa, el pecado y algo que es inmoral. Y en los comentarios anteriores, todas estas cosas que tienen que ver un poco por esta sobreprotección en estos dos colectivos y esta mirada edadista, capacitista, sobre las personas, que en el fondo lo que hace es infringir el rechazo y aislamiento social, emocional y sexual. Yo acá quise poner la foto de Arturo, que me tocó en alguna oportunidad ir una charla impartida por él, donde unió dos temas, que fue un conversatorio como el que estamos teniendo ahora, para visibilizar cómo la diversidad sexual y la diversidad funcional.
y se tensionaron como preguntas que yo jamás me había hecho, jamás había visto en mi privilegio. En mi privilegio, por ejemplo, él decía, a mí me encantaría ir, o sea, en este caso, no sé si todas las personas lo conocen, ir a la Blondie. Me gustaría ir al Cuarto Oscuro, me gustaría ir a un bar swinger, o me gustaría ir a un lugar, y el lugar no está adecuado para todas las personas. Algo como súper que uno ni siquiera lo piensa. Y es importante como ver qué nos pasa al escuchar la orientación sexual es diversa en personas con discapacidad, en personas con diversidad funcional. Porque tendemos a pensar, asumir desde temprana edad, no sé, si vemos por ejemplo, una niña cis, no, ella va a tener pololo, va a tener muchos pololos cuando es grande, como que asumimos y proyectamos la heterosexualidad en todos lados. Como que ustedes podrían pensar de mí, no, la Camila es heterosexual, es cis, no sé. Y es porque tenemos una idea normativa de género, de cómo son las cosas. Y acá, esto que hablaba más anteriormente, la idea de ángeles eternos, de niños que son asexuados, esta idea del viejo verde, ya se me pasó el tren, hay cosas más importantes, o en frases que yo he escuchado de hablar de algunas mujeres. El otro día una mujer mayor me contaba que su hija le había dicho por la cuarentena que le cuidara a su nieto o nieta. Pero mamá, si tú estás sola, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Me tienes que cuidar a mi nieto. O sea, asociamos el rol de ser mujer a los cuidados como si fuera natural. Y sale ahí la culpa, que la culpa es una alarma, como es un personaje que aparece, que es como una especie de policía, porque va en contra de las creencias. Ya, se me queda poco. Me voy a apurar, ya. Y acá lo único que quisiera nombrar acá es el tema del cuerpo. Por el hecho de ser personas tenemos un cuerpo, obviamente hay ciertos cuerpos que son normativos, ciertos cuerpos que queremos ver, ciertos cuerpos que queremos adaptar, rehabilitar, y hablar del acceso al cuerpo desnudo. Con respecto al cuerpo desnudo me refiero, no hay un respeto por la decisión de la persona. Por ejemplo, si una persona está en situación de dependencia y la tienen que ayudar a cambiar los pañales, si está en una residencia, hay 1000 ojos mirando. Y como que nos da lo mismo si la persona lo que piensa o no piensa. A lo mejor no tienen que estar 5 personas mirando, tiene que estar una. A lo mejor esa persona necesita que alguien lo cambie, pero preguntar en el procedimiento. Yo creo que aquí lo que más me interesa como que se vayan quedando es el tema de nuestras actitudes. Porque aquí, más que ser un manual de técnicas, tiene que ver con nuestras actitudes en torno a estas cosas. Por ejemplo, si tengo, no sé, un adulto mayor, está en la pieza, tocar la puerta. Pero ¿para qué voy a tocar la puerta si soy su hija? Como son pequeñas cosas que son importantes. De aquí voy rápidamente, aquí dice tanto la vejeces, como la diversidad funcional, son constructos sociales e históricos. Existe una evolución de la percepción social de la discapacidad y diversidad funcional. Ahí sale una descripción de la OMS, y existen una serie de modelos para comprender un poco las causas de esta diversidad funcional, que es un poco en las ideas que aún tenemos hoy en día, así como en la idea de la lástima, el del pobrecito, de que hay que ser solidario, de que son una carga,
y todo como esas palabras que hoy en día se mantienen, tienen que ver con la carga histórica que se tiene hacia este colectivo. O sea, desde los inicios siempre han habido personas con diversidad funcional, personas en situación de discapacidad, pero la manera de mirar esto cambia. Y aquí agregué un concepto de discafobia social que tiene que ver con la discriminación a través de la compasión y el paternalismo. Algunas ideas de la discapacidad: el mutilado, el tullido, el idiota. O sea, ustedes se revisan modelos clínicos sobre estos temas de los años 50. Mi madre trabajó en Coanil, mi madre es educadora de párvulo, ella hace 30 años que no trabaja, y ella, uno de los conceptos que ocupa es mongolito, pero porque se quedó actualizada en ese modelo. Hoy en día, en las políticas actuales que tenemos, nadie, espero, se atrevería a hablar de mongolito, nadie se atrevería a hablar de retrasado o de minusvalía. Y aquí están unos modelos que no vamos a alcanzar a ver, que rápidamente los orígenes tienen que ver que antes se veía desde lo divino, que era un castigo divino. Entonces la forma de sacar esto que me incomoda es a través del infanticidio, porque no es una vida que merece ser vivida, es una carga. Después viene el modelo médico rehabilitador, que en el fondo ya no podemos eliminar a estas personas. Está la revolución industrial, pero sí las rehabilitamos, las reinsertamos en la sociedad, y aparece este concepto de otro. O sea, estas personas tienen que ser como otras personas para ser integradas en la sociedad. Y el modelo social viene a incluir el concepto de derecho, y aquí habla más de que aquí el foco está en las barreras y que es el entorno el discapacitante. Acá un modelo que surge en un colectivo en España del Foro de Vida Independiente de Diversidad Funcional, que uno de sus premisas clave tiene que ver que una persona puede cumplir las mismas funciones que una persona que no tiene. Una persona está en silla de ruedas, no puede caminar, pero sin embargo puede desplazarse de un lugar a otro. Realiza entonces la misma función de desplazarse. El concepto de libertad, de que somos sujetas de derecho, eliminando el tema de la minusvalía. Son cuerpos y formas de moverse diversas. Aquí, con lo que decíamos anteriormente, todas las personas, sin excepción, somos sexuales por el hecho sexual humano y por derecho. Es algo que ocurre, no puede dejar de ocurrir, no es una opción. Aquí están algunos derechos que los voy a nombrar: derecho a la propiedad de su cuerpo, derecho a una privacidad e intimidad, el derecho a recibir información y ayuda en el campo de la sexualidad, derecho a relacionarse con iguales, sin esta supervisión constante por parte del cuidador, cuidadora, a explorar su cuerpo y descubrir las posibilidades de placer sexual. Derecho a la propiedad de los cuerpos, a la intimidad, el derecho a relacionarse entre iguales, a recibir información en el campo de la sexualidad, a tener una familia o no tener una familia, el derecho al placer, a recibir educación sexual. Y llego a las últimas, lo prometo, diapos, que tiene que ver un poco con nuestras actitudes eretofílicas o eretofóbicas, como familias, cuidadores, cuidadoras y equipos profesionales, que en el fondo es nuestra mirada muchas veces la que inhibe esta expresión de la sexualidad en estos dos colectivos. Por ejemplo, quise agregar esta imagen que dice: ¿cómo voy a ser abuela si decidí no ser madre? Hay muchas formas de ver, de vivir, de expresar y de proyectos de vida. Una vida sedentaria acelera el envejecimiento corporal, y es importante, lo que dije anteriormente, facilitar los espacios de intimidad ocio,
No se les habla del placer de los cuerpos ni de lo que quieran en su vida. Porque yo creo que es algo que saben, pero pasa esto de la profecía autocumplida, como que dice, nunca me preguntan, no me ven asexuada y se lo terminan creyendo. Y hay una serie de elementos que no disminuyen con la edad, ni da lo mismo con qué, que es el amor, necesidad de caricia, esta capacidad de seducir, el humor, necesidad de cuidar, cuidarse, sentirse vulnerable, sentirse atractive, mi identidad sexual y la necesidad de intimidad, ya sea incluyendo a otra persona o viviéndole de manera individual. Y terminando acá, todas las personas somos sexuadas, sexuales y eróticas. Y aquí quise agregar, dice, me gusta cuando no callas porque estás presente y tu voz se nota. Muchas gracias. Gracias, Camila. Qué interesante y cuántas dudas y reflexiones aparecen en cuanto a cómo nos posicionamos también desde nuestra afectividad y desde nuestra sexualidad. Yo trabajé mucho tiempo sigo trabajando con diversidad funcional hace muchos años, y es un tema que estamos al debe. Es más, yo en escuelas vi momentos muy trágicos donde se les castigaba a los niños por masturbarse, niños con síndrome de Down o con autismo, y siempre era como un poco la lucha de cómo le damos la vuelta, cómo le explicamos que esto tiene que hacerlo en privado, pero que no es una falta, no está haciendo nada malo. Y bueno, aquí tengo a mi colega, compañera Jimena Aranda, que nos está acompañando. Es una de las activistas también por en el fondo, reivindicar ese espacio, esa opción, esa oportunidad. La Marce también trabaja con diversidad funcional, y el abanderarnos un poco con eso, que también, digo, estamos al debe porque también me responsabilizo, porque también hay cosas que las estamos aprendiendo y que estamos intentando no replicar, poder hablar sobre sexualidad. Yo vengo de una educación sexual donde la clase era masturbación en los hombres, en los niñitos, y menstruación en las niñitas. No había masturbación en las niñitas. Entonces, también nosotros estamos la oportunidad de que también en su diversidad funcional y en cualquier contexto, la opción y la oportunidad de poder pololear, de tener afectividad, de tener espacios privados con tu pareja, como también tú como profe o como terapeuta, así es la lucha con las familias también, que hay un tema cultural y tan particular de cada familia, y familias que lo llevan como súper bien y aceptan un montón la diversidad del hijo, y los apoyan incluso en llevar esa afectividad y esa sexualidad de forma íntima y libre, y hay otros que por sus temores, por un montón de factores no lo permiten, sin ánimo de juzgar, porque cada uno también, ellos tienen su propia experiencia de vida, pero es un tema. Jimé, no sé si quieres contarnos algo. Hola, muy buenas tardes. Hola, Camila. Hola. Bueno, viendo tu cara, también, hola, estuve en una charla que diste en la Municipalidad de Ñuñoa, también por plataforma, a personas, bueno, a padres, a madres que tienen, ahí te escuché también, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, todo lo que comenta Camila es totalmente experiencial, lo vivo día a día, donde trabajo, donde me desempeño. La lucha que hay que llevar con la comunidad, en especial con los padres o tutores o madres, es esto, el poder plantear la sexualidad como natural, como desde siempre, no que cuando le llegó su periodo, su menarquía, desde ahí se empieza a hablar a las niñas, por ejemplo, o de que los hombres cuando tienen su primera aparición con algún tipo de masturbación, o las niñas o niños, desde ahí en adelante viene el tema de la sexualidad.
Entonces, como comunidades nos quedamos muy atrás con el concepto de educación. La educación tiene que venir desde la casa, entonces tenemos que reeducar, rehabilitar estas familias para poder tener una apertura de mente, considerando más que la sexualidad es un vaciado de explosiones, ya que si tú no vives la sexualidad, nosotros vemos a personas más comprimidas, más rabiosas, más tristes, con mucha agonía, porque no se pueden expresar en un todo, en un integral. El poder manifestarse sexualmente dentro de sus pares, esto hace un trabajo de energía donde hay un equilibrio, ¿cierto? Ahora también toda tu exposición me hace mucho sentido, lo vivo diariamente, pero también me queda una experiencia que comentar. ¿Qué pasa con una persona que tiene diversidad funcional? Ya estamos hablando de una persona con discapacidad cognitiva, cuando se enamora de una persona que dentro de todas las cualidades podría estar normalizada como normal o como una persona regular. Cómo plantearle a esa persona de que no se esconda de esta persona con diversidad funcional, de que le diga, pucha, yo estoy pololeando, o tengo una pareja en estos momentos, o no deseo tener pareja, ya, porque es un problema. Esto lo veo en la inclusión laboral. Y lo otro que me hace ruido es qué pasa cuando una persona en la adolescencia se enamora o le gusta o presenta atracción física por una persona con discapacidad cognitiva, que también lo he visto, que es súper censurado. O sea, ¿cómo vas a pololear o cómo te va a llamar la atención esta persona con discapacidad cognitiva si no es normal? ¿Me entienden, no? Que se dan estos dos ejemplos que es muy complejo poder orientarlo y guiarlo, porque no puedes cercenar a uno para darle privilegio al otro. O sea, ¿cómo lo haces? Una es como a la comunidad, cuando se enamora una persona con discapacidad cognitiva, a quien hay que entregarle y modelarlo y acompañarlo constantemente en cómo tú vives tu sexualidad enfrentado a un concepto de inclusión. Y el otro tema es qué pasa cuando una persona, entre comillas, normal, como para darlo a entender, tiene una atracción por una persona con discapacidad cognitiva, que no es el síndrome de Down en este caso, una persona que tiene otro tipo de discapacidad. No sé, me gustaría escucharte alguna orientación. Son hartas preguntas. Una de las preguntas que es bastante común, que de repente pasa con las familias, que muchas veces son las familias y también los equipos quienes inhiben la expresión de la sexualidad de personas mayores o personas con diversidad funcional. Yo en esto, más que hablar de la lucha con las familias, yo creo que cada agente tiene su propia responsabilidad. O sea, la familia tiene su propio lugar, tiene mucho que aportar, los equipos tienen que aportar, las mismas personas, y por ejemplo en este caso, si yo fuese a ser como sexóloga, yo tengo otro lugar, y ningún lugar, ningún papel reemplaza a otro. Yo creo que yo sé que de repente es difícil, uno le da rabia de repente hasta con la familia, pero ¿cómo va a pensar así? Y uno quiere como que se quiten rápidamente los prejuicios. Entonces yo siempre apuesto mucho mejor, yo les digo a las familias que todas las personas venimos como una especie de mochila sobre lo que es sexualidad. Todas las personas venimos con ideas sobre la sexualidad, no sé, como quizás algunas más conservadoras, uno tiene que ver con la religión, de cómo es la intimidad. Yo le digo, hay familias donde no tienen ningún problema que, por ejemplo, tu hijo, tu hija o tú andes desnudo en la casa. No tienen tema con los desnudos. En otras casas sí, o hacer pipí con la puerta abierta. Yo creo que es importante reconocer que no hay una sola forma correcta de educación sexual. Yo creo que hablándole primero desde ahí, como que bajan un poco la guardia, porque más que decir, no se trata de que las personas sean las que son más open mind, más mente abierta, tienen una mejor educación sexual.
Yo creo que, por ejemplo, si aparece el pudor, aparece la vergüenza, hay que reconocerlo. Tenemos pudor, y es así, porque eso va a ser una vía para entrar a hablar de estos temas. El pudor puede ser una entrada para hablar de estos temas, porque yo creo que a las familias, yo creo que antes de hablar de las sexualidades con sus hijos, sus hijas, hay que hablar, por ejemplo, lo que dije anteriormente, ¿qué es sexualidad? Porque yo creo que de repente no quieren hablarlo con sus hijos, porque yo creo que incluso en las escuelas regulares, o sea, yo trabajé en un colegio, espero que no haya nadie en este colegio, pero tenía muchas barreras, me encontraba con esas barreras, de que pensaban de que yo les iba a enseñar a tener relaciones sexuales, coitales. O sea, está ese prejuicio que si tú hablas, es como que las drogas, si tú le hablas de droga, va a consumir más drogas, si tú le hablas de sexualidad, va a tener más sexo. Y está comprobado que desde antes tengan una educación sexual integral, eso a que tanto le temen, se retrasa aún más, porque manejan mayor información para poder decidir. Entonces yo con familia, eso es lo que hago, trabajamos con el pudor, está bien, porque esa es la característica de esa familia. Sí. Y de a poco vamos a ir Disculpa, desmontando. Camila. ¿Sí? Sí, disculpa, una pregunta ¿Sí? cortita dentro de lo que tú mencionas. Tú hablas del pudor, ya que cuando aparece el pudor, tú desde ahí ya tienes que comenzar a plantear temas o que te asombran, tienes que ya tomarlo en conversación para poder empezar a educar en temas que son más profundos de la sexualidad, no desde el inicio de la sexualidad, cuando tú dijiste de la parte prenatal. Pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad? Estamos hablando de una persona con discapacidad ya más bien severa, que son más instintivos, ¿cierto? Ya la parte de razonamiento, el raciocinio, ya de poder entender en qué momento yo me voy a masturbar, o en qué momento yo me voy a tocar por placer, de lo íntimo o de lo privado con lo público, ya entendiendo que una persona con discapacidad de esa magnitud siempre ha sido asistenciada, en el caso de muda, de baño, y lo mismo debe pasar con una persona adulta mayor que ya pierde su raciocinio por algún tipo de enfermedad senil o de Alzheimer. ¿Qué pasa ahí con ese concepto pudor? ¿Cómo yo puedo seguir, cómo puedo fortalecer el concepto de pudor o cómo puedo ir trabajando el concepto? Pero tú te refieres como una persona adulta. ¿Una persona adulta? Adulta que ha perdido la capacidad de raciocinio, de entender de lo privado y lo público, que también pasa con una persona con discapacidad cognitiva más bien severa, ya que también presenta menos capacidad de entendimiento entre lo público y lo privado. ¿Cómo puedo trabajar el pudor con ello? Ya. Dos cosas que se me ocurren. O sea, yo igual voy a ser súper franco, si hay algo que yo no lo sé, quizás yo más adelante te voy a responder con mayor riqueza esa pregunta, porque voy a hacer mi práctica profesional en todas esas cosas que tú me estás mencionando allá. Bueno, pues esa es la idea, pues esa es la idea, que nos podamos complementar entre todos. Esa es la idea, o sea, mi idea es como ese conocimiento de allá, las formas de hacer las cosas, es de traer acá y compartir el conocimiento. O sea, eso es. Y con respecto a lo que tú me mencionas, más que la persona, lo que tenga que hacer la persona en sí, tiene que ver nuevamente con las actitudes profesionales. No me acuerdo el nombre de la fundación, lo estuve buscando, pero no lo pude encontrar. Hay una fundación que es para personas con diversidad cognitiva avanzada, donde hicieron un protocolo para profesionales, para las personas que trabajan, donde ya no tiene que ver con la intención, que lo hago o no lo hago, sino que es un protocolo que está estandarizado, donde se respete el acceso
a ese cuerpo desnudo. Por ejemplo, si hay una persona, porque eso es lo que se tiende a pasar, hay una cama y está lleno de personas, y no, ya, de repente yo no estoy esperando que haya una pieza por persona, ya, puede ser que no se pueda. Uno no siempre tiene las condiciones ideales, pero dentro de las condiciones que hay, tener la actitud y ir preguntando, o a ver una persona, porque quizás la persona no lo responde con gestos, no lo responde con palabras, pero la persona no deja de sentir, porque hay personas que no tienen la posibilidad de expresarlo verbalmente, pero sí la persona está incómoda. Yo creo que acá algunas personas acá tienen mucho más experiencia. Yo en general tengo experiencia con algunos colectivos, yo con diversidad intelectual y trastorno del espectro autista. No, nunca he trabajado con personas sordas, entonces no podría decirlo, pero sí tiene que ver como con la forma en cómo nos posicionamos. Porque está súper estudiado que lo que hace que sea vulnerable no es la diversidad per se, sino que son nuestras propias actitudes. Y con este protocolo que le estaba mencionando, es un protocolo que se estandariza sobre el acceso. Por ejemplo, si hay una persona que la tienen que cambiar, tiene que estar la persona que tiene que estar. No puede ser que yo esté cambiando y yo me ponga a hablar por celular y dije, oye, ¿saliste el fin de semana? O sea, hay una persona que está ahí al frente, porque ¿qué pasa con este tipo de actitudes? Que personas que viven viendo y viviendo esto toda su vida, porque posiblemente muchas de estas personas han estado expuestas a un exceso a su cuerpo desnudo, y que con qué ideas se quedan, mi cuerpo no es valioso. Todas las personas pueden mirarlo, todas las personas lo pueden tocar. Mi cuerpo es feo, no hay un límite. Entonces de repente el límite de lo público y lo privado, nosotros no lo vamos creando. Porque yo insisto, esta charla es también para reflexionar qué me pasa a mí con las personas con diversidad funcional. ¿Son personas deseadas? ¿Son deseantes? ¿Yo tendría una pareja con diversidad funcional? Sí. Oye, Cami, ¿sabes qué? Tomando un poco ese último punto que tocaste, que tiene que ver con nosotros, no como al otro también, sino que qué nos ocurre a nosotros frente a estas situaciones, todos estos derechos, todos estos paradigmas. Y sabes que Loreto en el Facebook planteaba lo siguiente, que decía, mira, la ética del profesional es lo mínimo, que dice a la persona hablarle por su nombre e indicar procedimientos conscientes o inconscientes y siempre resguardar la privacidad. Yo creo que está muy apuntado a lo que señalabas tú ahora, que tiene que ver con cuáles son los límites y que también nosotros tenemos que, si los límites no están puestos por el otro, nosotros tenemos que poner un poco los límites también. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces también límites a familia, enseñarles los límites a ellos y también nosotros establecer y reconocer cuáles son nuestros límites y hasta cuánto estamos como reemplazando o tomando decisiones por un otro. Entonces yo creo que es súper importante lo que planteabas. Y como ya estamos a las sí. 6:30. ¿Puedo decir algo así súper chiquitito supuesto. que tiene que ver con un poco con las familias? Que me acabo de acordar un caso que me contó mi tutora, y con esto termino. Ella era una madre que estaba en un cumpleaños, en su hijo en silla de ruedas, y él no pudo controlar el esfínter, tenía 17 años. Y ella lo cambió ahí, y habían 15 personas. Entonces, más que decir a la madre, retarla, porque yo creo que retar nunca es la opción, se le preguntó, tenía un hermano que no tenía una diversidad funcional, si tu otro hijo le hubiese ocurrido lo mismo, ¿tú lo hubieses cambiado en frente de 15 personas? No, porque es algo que no es que lo hagamos de malas personas ni nada,
sino porque dejamos de ver a los miramos con los ojos de la lástima, que son bebés, que nos sienten, no desean, dejamos de erotizar. Y por eso yo creo que es importante trabajar con las actitudes profesionales y familiares y que van delimitando estos límites de lo público y lo privado. Eso. Y no hablo más. Me callo. No, qué gusto escucharte. Camila, gracias por instalar este tema. Como escribí ahí Jimena en el chat, son temas tan tabú. Quisiéramos como acercándonos a este cierre del día de hoy. Nos estuvo escuchando gente en Facebook, gente aquí en Zoom. Muchas gracias a todos por la compañía y por sus reflexiones también. ¿Qué reflexión o con qué nos vamos hoy, crees tú también, pensando en el momento en el que estamos viviendo tan inédito, que esta pandemia mundial, o esta cuarentena en la que estamos ahora viviendo? A ver, de repente pasa que cuando estáis en una situación al límite, de pronto la sexualidad puede pasar a un segundo plano, o no se le da la importancia que quizás debiese tener, y porque tenemos que sobrevivir, vamos encontrando o preocupándonos de otras cosas. Y sexualidad, como ya hemos entendido y hemos como hablado hoy, en su diversidad, ¿cierto? Con una misma, con un otro, con unos otros, como que en verdad da lo mismo cómo, cuándo, dónde, pero ¿qué nos puedes decir sobre este momento de que a veces nos lo cuestionamos? Como, ¿deberé estar haciendo esto? ¿Deberé estar de esta manera? ¿Cómo lo abarco? ¿Cómo lo abarco con la gente con la que trabajo? ¿Cómo lo abarco con mi vida personal, conmigo misma, conmigo mismo? Una de las maneras que es una pregunta que me dicen, ¿cómo hablar de estos temas? Yo creo que todas las personas podemos partirlo hablando desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestra familia. O sea, yo creo que yo en este momento estoy viviendo con mi papá, y yo creo que una de las cosas que yo más le hablo es de sexología, de lo que pasa con el aborto, de diversidad funcional. Mis dos papás son personas mayores. Entonces yo creo que una de las formas es empezando a abrir nuevos tipos de conversaciones, es abrir conversaciones sobre temas. O sea, yo lo hablo desde mi experiencia como hija. Yo a mi papá le he preguntado, le he dicho a mi papá o a mi hermano, oye, pero porque en la cuarentena yo sé que está el tema del desempleo, están las preocupaciones que en el fondo inhibe el deseo, hace que estemos más cansados. ¿Por qué no se dan un momento ustedes como pareja? Como un momento para volver a reencontrarse, salir de la rutina. Entonces son preguntas, en el caso de mi papá y mi mamá, que son personas, mi papá tiene 70, mi mamá 65, son preguntas que en general nadie les hace. O a lo mejor las tienen, pero no tienen con quién conversar. Yo creo que lo que estamos haciendo es una de las maneras y lo que ustedes están haciendo en Escuela Barrial es abrir conversaciones. Estas conversaciones quizás no se daban hace 20 años atrás. Las pensaban, las deseaban, pero si las hablaban me decían que era cochino, que era cochina, que era normal. No sé, es como empezar a hablar y ponerlo sobre la mesa y con las familias. Eso. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias Camila, muchas gracias a todos por participar y también por dar pie. Fuiste que estábamos inaugurando este tema, que también fue una conversación de nosotros como equipo, de que era tan necesario este tema, y qué mejor que iniciarlo con estas reflexiones y con salir un poco de lo tradicional y mover un poco los límites y atrevernos a salir, a hablar de que la sexualidad es para todos y es un derecho, la fertilidad también es un derecho. Entonces desde ese punto de vista, y lo agradecemos bastante. También los quiero invitar a todos. Nosotros pusimos acá en el chat una encuesta
que también realizamos nosotros como escuelita para un poco retroalimentar las actividades que realizamos. Y también dejarlos a todos invitados a las diferentes actividades que vamos a realizar, son los días sábados a las 5, pero generalmente es en ese horario. Y también el que quiera, o que quedaron algunas cositas que quieren volver a revisar de la conversación de hoy día, porque hay varios temas que uno quería tomar nota, lo puede volver a revisar en nuestro canal, que está en Escuela Barrial, en YouTube, y ahí los invitamos también a poder revisar. Para ir cerrando, te cuento que en el chat, bueno, dice excelente exposición, lamento no haber comenzado más tiempo, pero como les digo, a Patricia está disponible para que lo pueda revisar si quiere desde el inicio, y Jimena dice, falta plantear cómo abordar la atracción desde la normalidad a diversidad funcional. Claro, nos quedan, yo creo que podríamos estar horas hablando, ¿no es cierto? Entonces son varias cosas que podemos seguir. Sí. Acá en el chat también está el Instagram de la Cami, que es Sexología Consentida. ¿Sí? Consentido, perdón, lo escribí mal. Y Consentido. Y mi correo por si me quieren escribir, no sé cómo lo escribo solamente o ustedes se lo pueden proporcionar. Si quieres lo puedes escribir, y nosotros también lo podemos hacer, pero si quieres lo escribes en el chat para que puedan como contactar a Camila, que es su Instagram y su correo. Sexología, bueno, así la contactamos por su Instagram. Claro. Sí. Así no. Sí, cfernandazamora@gmail. O sea, ahí están todos los datos para seguir y seguirle en Instagram con todas las temáticas que ha tratado ahora y todo lo que va a seguir, porque ya nos contó que van a venir cosas nuevas. Entonces, muchas gracias a todos. Yo les quería invitar a que si pueden abrir su cámara para sacarnos una fotito así de despedida. Y contesten la encuesta. Y contestar la encuesta, por favor. Nos sirve mucho. Y bueno, también las puertas de la escuelita están abiertas, las puertas de la escuelita están abiertas para quien quiera participar también, no solo como oyentes, sino también como facilitadores de la experiencia que ustedes quieran, nos escriben y ahí nos ponemos en contacto para poder pensar una fecha y el tema que quieran ofrecer. Así que la escuelita comunitaria abierta para todos. Hola Lola. Qué rico, gracias por la participación. Muchas gracias. Ahí. Gracias Camila, eternas gracias Sí. para ti. Hoy gracias a ustedes por abrirme este espacio. Estoy un poco buena para hablar, pero me tienen que parar. Sí. Pero de verdad que gracias por abrir estas cosas, estos tipos de conversaciones. Sí. Gracias a ti, un gusto escuchar. Y además tenía saludos de María Valeria, que es desde Mar del Plata, para que tú veas que estuvimos fuera. Internacional. Internacional, no fue solamente... Ya, pero muchas gracias a todos y esperamos seguir viéndonos en diferentes actividades que vamos realizando. Ya, Cuídense chao, mucho. que estén bien. Buen sábado. Chao, chao. Buen sábado. Chao. Chao, chao.